Bienvenidos sean todos a un nuevo video sobre la nueva iteración de Dungeons and Dragons, los manuales que se vienen en el 2024, la nueva versión de D&D, que ya no se llama One D&D, pero le voy a seguir diciendo One D&D hasta que se les ocurra un nombre mejor. Y hoy día vamos a ver en concreto magia, todo lo que tiene que ver con magia. Y si bien nosotros hicimos una revisión del último Unarte de Arcana, que pueden ver que como está saliendo aquí sobre mi cabeza, ustedes van a poder ver que ahí no cubrimos a profundidad todo lo que tiene que ver con los hechizos, que es lo que pienso hacer en este video. Así que para ver magia, quédate con nosotros. Lo primero es todo lo que tiene que ver con listas de hechizos. Nosotros sabemos que las listas de hechizos para cada clase murieron, ya no existen, y ahora en cambio existen tres listas, la Primal, Arcane y Divine. Y estas han recibido ciertas actualizaciones que nosotros podemos ver en este Unearthed Arcana. Y esto tiene que ver mucho con la nueva forma de crear los personajes, donde algunos hechizos son exclusivos, y también tiene que ver con la flexibilización. Cuando hay un dote que me permite tomar de la lista de hechizos arcana, no voy a poder tomar algunos dotes algunos hechizos específicos con esa dote. Así mismo pasa con el bardo. Si bien el bardo puede elegir hoy en día con la nueva versión de One D&D todo lo que tiene que ver con el divino, cualquiera de las tres listas, divino, primal o arcane, si elegimos divino, luego a niveles posteriores vamos a poder tomar otros hechizos que vengan de otras de las listas, pero no de los exclusivos de clase. Entonces no voy a poder tomar Hunter's Mark o Eldritch Blast, por ejemplo, lo cual hace un juego diferente que no habíamos visto hasta ahora y que ayuda a clarificar de muchas maneras la creación de personajes, la selección de hechizos y para los novatos yo creo que es un sistema más amable. Así que con todo eso visto nosotros vamos a ver la lista en específico. La primera obviamente es la que en el manual, en el PDF es Arcane, la arcana. Vemos que se han agregado algunos hechizos como Elementalismo, Frostbite, Mindsliver, que es de Tacha si mal no estoy, Thunderclap y Toll the Dead. La única que me parece un poco extraña es Toll the Dead, pero supongo que asociado a un necromancer evidentemente debería de estar, y los necromancers son un arquetipo mucho más arcano que divino, y que primal, obviamente. Así que nada excepcional ahí. Vemos que existe Dissonant Whisper, que había salido en otras versiones de One D&D y que ha vuelto a la lista de Arcane, positivo indudablemente. Hex ha sido removido y ahora es exclusivo del brujo, del Warlock. Y nótese que antes ya se había sido removido Eldritch Blast, y por lo tanto ahora tenemos dos hechizos exclusivos del brujo, lo cual es bastante interesante cuando vemos todos los temas respecto a la construcción de un brujo y la magia, la inclinación claramente arcanista y especialista que tiene esa clase, o cómo se está configurando. Shatter cambió, volvió a hacer evocación y lo mismo que Thunderwave, y eso era evidente. No sé por qué alguna vez se consideró cambiarlo, pero era lo que tenía que hacer. Y por lo demás, hay quienes dicen que la lista de arcanistas es la mejor lista de hechizos hasta el momento. Y sí, si tú quieres hacerlo más flexible, la mayor cantidad de daño, la verdad es que probablemente la mejor en todo lo que no sea curar, evidentemente. Luego de eso vamos a la lista divina. Se han agregado los cantrips de Toll the Dead, entonces vemos que tal vez no tiene tanto que ver con el Necromancer, y Word of Radiance, que tenía que obviamente esto era, de hecho, probablemente mucho más divino que otras como, no sé, otros cantrips, y necesitaba cantrips la lista divina. Y los smites han sido removidos de la lista, incluyendo el nuevo hechizo de Divine Smite, para que sean exclusivos del paladín, pero tienen dos excepciones, Searing Smite y Breathful Smite, que lo veremos cuando lleguemos a ver los hechizos en específico. Además de eso, encontrar montura, Find the Steed, ha sido removido de la lista y también es un exclusivo del paladín. Cuando vamos a la tercera y última lista, la Primal,
nos encontramos con que se agregaron Elementalista, Frostbite y Thunderclap, todo relacionado con un tipo de elemento o con los elementos en sí, como es Elementalista. Y nada, era obvio que tenían que ir aquí, más que nada pensando en una construcción que yo quiera ser Elementalista, quiero tener una cierta variedad, así que Frostbite tenía que ir y Thunderclap, que es de aire, por decirlo, del alimento, sí, aire, trueno, también tenía que ir aquí. La gran novedad, por supuesto, es que Hunter's Mark ha sido removido. No está en ninguna lista de hechizos, excepto en la exclusiva de el Ranger, quien siempre lo tiene preparado. Siempre es de Ranger, así que ahora vemos, como ya habíamos dicho, que es un rasgo de clase principalmente. Y veremos los cambios que se le hicieron a Hunter's Mark, porque también ha sido cambiado. Conjure Barrage y Conjure Body también han sido removidos de la lista Primal y ahora son también exclusivos de el Ranger, lo cual, bien, no van a cambiar cómo funciona el Ranger, me temo, porque el Ranger necesita mucho más de lo que ya tiene y por lo tanto estos hechizos exclusivos no son lo suficiente. Nosotros también vemos una tendencia a hacer los hechizos un poquito más débiles, principalmente para compensar esta diferencia que tenían entre marciales y divinos, sobre todo a niveles altos, pero no hemos visto las listas completas, entonces no sabemos si esto efectivamente va a ser lo suficiente para verdaderamente compensar, o si es un voladero de luces, o no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar a menos que tengamos la lista completa con todos los hechizos, especialmente a niveles altos, porque tiende a ser a niveles altos superiores, donde nosotros no vemos exactamente una igualdad entre personajes marciales y caster. Estos tienen hechizos, acceso a hechizos que son simplemente demasiado poderosos. Así que por eso tenemos que tomar con pinza un poco todos estos hechizos. Elementalista, nosotros lo vimos que lo tienen los monjes, vía de los 4 elementos, o vía de los elementos, guerrero de los elementos, y también lo tienen Primal y Arcane List. Así que tenemos que ver qué tanta buenura tiene el elementalista. Es una acción, obviamente, 30 pies de rango, componentes verbales y somáticos. Y lo que te permite hacer es uno de los siguientes efectos. Crear aire en un cuadrado de un cubo de 5 pies, o sea, una casilla. Podemos cubrir una superficie de polvo o arena. Podemos crear una pequeña llama que no hace daño, que no ilumina y que produce colores. La llama es de colores más bien, y produce humo igual a un cubo de 5 pies y sirve para encender cosas. Okay. Y además de eso tenemos lo mismo con agua, donde mojamos un cubo de 5 pies. O creamos un vaso de agua limpia o evaporamos o el agua se evapora. Y esto es importante porque a veces esto puede ser abusado por algunos jugadores. Vemos entonces qué pasa si yo al crear agua voy y creo, es una acción, 6 segundos. Durante un minuto, 10 minutos, creo, voy 5 pies, una superficie de 5 pies, voy y constantemente voy creándolo y voy acumulando el agua y así nunca me tengo que preocupar de agua porque es un cantrip, entonces gratis y abuso del sistema. Y de hecho me sorprende que lo hayan tenido en cuenta con el agua y no con la tierra, donde yo puedo perfectamente terminar enterrando algo. Si yo hago arena para cubrir una superficie de 1,5 metros, más o menos lo que es 5 pies, entonces estoy creando durante un minuto, voy y creo y creo y creo arena y creo durante un minuto, una hora, sin problema, nuevamente no hay costo. Dios santo, ¿dónde está el límite? Tal vez también debieron haberle puesto un límite tanto a la tierra, el aire, el fuego y no solamente al agua. Y por último, lo que podemos hacer es que ya sea el polvo, la tierra, la arena, el fuego, el humo del fuego, el agua, o esta vapor, este vaho, esta niebla que es el aire, puede tomar una forma cruda, que puede ser un objeto o una criatura.
durante 1 hora. Obviamente esto es para que se use una con otra. Entonces yo creo inmediatamente eh, eh, humo con fuego y luego de eso, ¡pum!, le hago la silueta de un hombre. Listo. Me parece que tiene mucho sabor el hechizo. Me gustaría que sea un poco más útil, la verdad. Y que solucionen obviamente todo eso que tiene que ver con lo abusable que puede llegar a ser. El otro cantrip que vino aquí modificado, y es bien importante verlo como está modificado, es Vicious Mockery. Es el cantrip que trae los bardos por antonomasia. Y Vicious Mockery lo que te da es lo que tenía antes, acción 60 pies de distancia, es solo componentes verbales. Y además de eso, la otra gran cambio que tiene es que antes hacía un D4 y un D4 escalaba, ahora hace un D6 y escala por D6 también. Entonces eso es un punto más de daño en promedio, sigue siendo una tirada de salvación de sabiduría y en el caso de fallarla recibe el daño y además de eso desventaja en su siguiente tirada de ataque hasta el final de su siguiente turno. Solo una tirada de ataque. Lo cual, por cierto, no ha cambiado. Está bien. Yo, la verdad, no siento que haya necesitado el punto de daño para quedar efectivamente excelente. Ahora sí el hechizo que van a tener todos los bardos. Yo creo que ya era el cantrip que tomaban la vasta mayoría de bardos. Además que el daño psíquico es muy, muy buen daño que tomar. Entonces, ya tenía el sabor, ya lo tenía todo. No, no creo que lo necesitara, pero bienvenido sea, supongo. Un poco para ponerlo a la par al resto de hechizos, porque supongo que no se entendía demasiado que fuera más débil que el resto de los cantrips, que los trucos, que los hechizos de nivel 0, como quieran decirle. Así que, bien, supongo, nada más que decir. Y ahora vamos con los hechizos de nivel 1. Vamos a comenzar con, yo creo que es el más importante de todos los hechizos de nivel 1 que aquí nos traen, que es Hunter's Mark. Hunter's Mark ha sido modificado. Hunter's Mark, habíamos visto una versión anterior y nosotros también probablemente vamos a tener que contrastarlos con ese rango alternativo de tachas, pero vamos a comenzar con la comparación con el manual del 2014. Ambos son acción bonus, ambos solo componentes verbales, ambos rango de 90 pies, concentración en 1 hora. Lo mismo. Antes, eso sí, era un D6 de daño igual a tu arma, ahora es un D6 de daño de fuerza, lo cual es mejor. Pero antes era en los ataques. Punto. Cuando yo golpeaba con un ataque de arma, yo recibía este daño extra, ahora es una vez por turno. 2 veces por ronda, máximo. Esto es muy poco. Este es el rango fundamental del Hunter's Mark. Del cazador. Del Ranger, perdón. El Ranger necesita el Hunter's Mark. Es un rango rasgo que nosotros vemos no solamente como el hechizo primordial. Lo vemos que a veces se ocupa con otros rasgos, como el cazador. Para allá iba. Entonces, con Hunter's Lore. Entonces, vemos que lo nerfean. Y eso, Dios santo, no se entiende. Tiene un sentido que podría ser mejorado, que es cuando un objetivo de este Hunter's Mark muere, yo puedo ocupar mi acción adicional en cambiar la marca del cazador a otra criatura. ¿Por qué no es libre? ¿Por qué no yo puedo cambiar la acción, el bonus action, cuando yo quiera de mi Hunter's Mark? ¿Por qué yo tengo que esperar a que la criatura muera? Eso no tiene demasiado sentido para mí. Y además de eso, tiene esta ventaja en las tiradas de sabiduría, percepción o supervivencia para encontrar a esta criatura, lo cual mucho sabor, no es demasiado útil especialmente, pero tiene mucho sabor y a mí me gusta. Ahora, vamos a cómo escala, porque yo creo que Hunter's Mark es un súper buen hechizo hasta nivel 5. Luego de eso tú tienes mejores cosas que lanzar. ¿Por qué? Porque Hunter's Mark
no escala o no escala bien. Lo que hace es que cuando tú ocupas un espacio de conjuro superior de nivel 3 o 4 o 5 en adelante, entonces no solamente uno superior, sino que los dos superiores reciben el mismo beneficio. No escala por cada espacio de conjuro directo, sino que algo así como por cada dos espacios de conjuro recién escala. Y todo lo que hace es que yo pueda concentrarme en el hechizo por 8 horas y el daño sube a 2 de 8 en la nueva versión, antes se quedaba igual, y sobre nivel 5 sobre 24 horas y el daño sube a 3 dados de 6 caras. Que suba el daño no solamente es bueno, era necesario. Yo creo que esto debería subir o bien hay muchas formas de arreglar Hunter's Mark. Podríamos eliminarle la concentración o que yo me pueda concentrar en Hunter's Mark y en otra cosa. Entonces, si la pierdo potencialmente al recibir daño, o tal vez no requiere una acción bonus, simplemente lo uso. Yo uso Hunter's Mark, es un hechizo a voluntad, pero gastándome el espacio del conjuro y la concentración, o escalando de forma distinta. Escalando cada espacio de conjuro me da un D6 más, por ejemplo. Y puedo eliminar tal vez el otro beneficio de la concentración. Entonces, hay muchas formas diferentes de ver cómo mejorar el Hunter's Mark, pero ahora tenemos que ver también cómo era este rasgo que venía en tachas que es similar a Hunter's Mark sin ser exactamente un hechizo. Muy bien, cuando comparamos Favorite Foe, que es el nombre que tiene el rasgo de tachas, que reemplaza a Favorite Enemy, lo que hacemos aquí es básicamente no un hechizo, no gasta un espacio de conjuro, no es mágico, lo cual también tiene sus ventajas, pero sí te ocupa concentración. Dura un minuto o hasta que tú pierdas concentración, como si estuvieras concentrándote en un conjuro. Eso es lo que dice el rasgo. La primera vez en cada turno de que tú golpees a tu enemigo, vas a poder, y le hagas daño, no, si es inmune, no recibe esto, y esté marcado, ocupa la misma palabra, marca, obviamente en una referencia marcada al cazador, yo incremento mi daño en un dado de 4 caras. Y este dado va escalando a un D6 a nivel 6, a un D8 a nivel 14, y creo que no escala más que eso, pero eso es lo que hace. Entonces vemos que esa es otra forma de, no sé si solucionar la palabra, pero de ver exactamente lo que podría ser Hunter's Mark. Ocupar concentración, pero no ocupar espacio de conjuro. Y tampoco este rasgo, el de tachas, favorite foe, tampoco ocupa tu acción adicional, porque simplemente cuando yo golpeo a una criatura, lo marco como mi enemigo favorito sin que me cueste mi acción adicional. Entonces es más eficiente en términos de economía de acción. No ocupa un recurso, pero sí me ocupa concentración, pero en menos daño. Y es solamente una vez por turno, es en el primer ataque, lo mismo que Hunter's Mark, el nuevo, el actual, el de One D&D, el playster del 2000 para el 2024, del Arte de Arcana. Entonces es difícil solucionar Hunter's Mark, pero yo creo que por sobre todo lo que debemos pensar al ver Hunter's Mark, al ver Marca del Cazador, es cómo esto se relaciona con la clase de el Ranger. El Ranger tiende a utilizar harto su acción adicional, ya sea porque combate a dos armas, pero ahora con la maestría tal vez esto no sea tan así, porque combate con ballestas, pero tal vez probablemente el Crossbow Expert, el dote de ballestas cambie tal vez, entonces tal vez no ocupe tanto su acción adicional y tal vez por ahí tiene sentido. Pero el recurso en sí también ahora tú lo recibes porque sí, tú partes y tienes un uso gratis de Hunter's Mark, entonces se vuelve difícil de equilibrar. Y la verdad es que francamente aquí yo quiero abrir la discusión a todos ustedes que no están escuchando en este video y dejar abajo en la caja de comentarios todo lo que ustedes tengan por decir. ¿Qué les parece? ¿Cómo ustedes arreglarían Hunter's Mark para el
Ranger o cómo arreglarían el Ranger en general. Y con eso ya es hora de cambiarnos a hablar de los Smite. Porque a nivel 1 yo elijo, o sea, yo tengo acceso al hechizo de nivel 1, no de nivel 1, que es Divine Smite. Como acción adicional, que yo puedo tomar, por cierto, después de golpear a una criatura con un arma melee o con ataque desarmado, no con un arma improvisada, tampoco con arma a distancia, lo cual esto es un cambio, pero al parecer eso es lo que el beta testing dio, lo que la gente decidió que era lo mejor, era dejar un arma de strike, golpes desarmados, pero sacar las armas a distancia. ¿Y por qué es importante que sea una acción bonus? Más que porque sea acción bonus, es porque yo puedo tomar esta acción inmediatamente después de golpear. Entonces sigo conservando lo que ya tienen los paladines de solo gasto el recurso cuando sé que va a funcionar. Entonces Divine Smite hace eso y fuera de eso ocupa el mismo daño o hace el mismo daño que hacía anteriormente el rasgo de clase, que ahora es un hechizo de nivel 1. Pero no es el único hechizo de nivel 1 porque también tenemos otros Smite. Tenemos Searing Smite, que por cierto no es exclusivo del paladín, lo puede ocupar cualquiera, tiene las mismas condiciones, dura un minuto, verbal, rango de self, y cuando golpeamos a una criatura hacemos un D6 de daño de fuego y la criatura tiene que hacer tiradas o seguir recibiendo daño de fuego. Entonces, comparándolo con cómo estaba antes, vemos que es exactamente igual. La única diferencia es que antes la acción bonus era acción bonus, listo, o sea, tenías que tirarlo antes y ahora es puedo ocupar esa acción bonus después de golpear a una criatura antes de efectivamente tirar el daño. Y eso es muy importante y además antes era a melee weapon attack, ahora es un armed strike. Fuera de eso no ha cambiado y ahora es por supuesto de cualquiera que tenga acceso a la magia divina, a esa lista. Thunder Smite de nivel 1, nuevamente lo mismo con el casting time, rango componente y duración. Y este hechizo, además de eso, de hacer 2d6 de daño de trueno, y obviamente aquí está el juego de qué tipo de daño yo le quiero dar, fuego, trueno, el fuego más resistido, pero hay más criaturas que son débiles, bla bla bla. En esta ocasión, la criatura puede ser empujada 10 pies o caer prono si es que no superan una tirada de salvación de fuerza. Está exactamente igual a como estaba antes. Esto es el Thunder Smite. Ya cubrimos el Shining Smite, el Searing, el Wrathful Smite. No lo hemos cubierto. Y aquí está, de nivel 1, un hechizo de necromancia. Muy importante. Y de la lista divina. No es exclusivo del paladín. Lo mismo con casting, range, component y duration. Pero el Graded Smite, que ahora tiene claramente una connotación negativa, antes era evocación, ahora es necromancia. Cuando golpeamos a una criatura, hacemos un D6 de daño, ahora necrótico. Antes era psíquico. Y adicionalmente, esta criatura antes tenía que hacer una tira de salvación de sabiduría o quedar asustada hasta el final del hechizo. Y como una acción, puede volver a lanzar sabiduría. Ahora no es como una acción. Lo disminuyeron un poco porque ahora no es concentración, hasta un minuto, ahora es simplemente un minuto, pero es al final de cada uno de mis turnos, sin gastar una acción, yo tengo derecho a mi tirada de sabiduría nuevamente, y también al cambio que habíamos hablado de daño psíquico a necrótico, que también es peorcito en mi opinión, así que yo creo que un ligero debuff a Grideful Smite, que por lo demás era un excelente hechizo, así que por ese lado nada que decir. Me parece una correcta corrección. Nivel 2, que es otro Smite, por supuesto, vamos a continuar con los Smite, que es Shining Smite. Shining Smite, comparado como lo teníamos antes, no existía, ha cambiado de nombre. Entonces nos encontramos que antes era Branding Smite.
hace 2 de 6 de daño radiante, lo mismo que pasaba antes con la acción adicional, y además de eso, antes el wording, la forma de redactarlo era un poco confuso, ahora nos encontramos con que termina la condición de invisible porque ahora es una condición. Además de eso, nosotros vemos los otros rasgos que ya tenía. Por ejemplo, comienza a emitir una luz a 5 pies de radio y no puedo beneficiarme nuevamente de invisibilidad. Eh, Ahora una condición, antes era un hechizo. Pero, además de eso, ahora los ataques contra esta criatura ganan ventaja, por lo cual es mucho, mucho mejor opción. Y con eso, estimados, vamos a saltar a los hechizos de nivel 3. Blinding Smite. Nuevamente, lo mismo con Cast Time, Range, componente y duración, pero cuando yo golpeo una criatura, esta criatura hace 3 de 8 de daño radiante y queda blinded, queda ciega, sin tirada de salvación. Antiguamente yo tenía que hacer una tirada de salvación o quedar ciego hasta la duración, hasta el final del hechizo, que era 1 minuto con concentración. Ahora es simplemente 1 minuto, pero el primer golpe, el primer blinded, es sí o sí golpea. Y luego de eso la criatura, al final de todos sus turnos, como era Wrathful Smite, recibe una tirada de salvación. Eso. Lo cual, por cierto, antes era lo mismo. Era el Wrathful Smite, que es distinto, que tú tenías que gastar tu acción. Ahora es simplemente igual a como era antes. La única diferencia es este pequeño blinded de al principio que sí o sí deja ciego a nuestro enemigo. Con eso saltamos a hechizos de nivel 4, Smite también, y vemos Staggering Smite. Antiguamente este era un hechizo que era con una acción adicional, self, componentes verbales solamente y una duración de concentración hasta 1 minuto. Y la siguiente golpe que le hiciéramos a nuestro enemigo hace un 4 de 6, 4 dados de 6 caras de daño psíquico. Y el objetivo tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría y de fallar tiene desventaja en las tiradas de ataque y de habilidad y además no puede tomar reacciones. Ahora lo que hace es quedar stand. Quedar stand, que es la condición que ha recibido algunos cambios y esa es la gran diferencia que tiene. Me parece que es simplemente más clarificado. Y eso es correcto. Antes era innecesariamente complejo porque era como stand, pero no exactamente igual. Entonces, ¿cuál era el punto? Ahora es simplemente Stone. Es un diseño más streamlined, es un buff ligeramente al hechizo, pero francamente es mejor para el juego que sea más claro. Así de sencillo. Y con eso vamos al hechizo de nivel 5, el más poderoso de los Smite que tenemos, que es Vanishing Smite. Este hechizo ya había sido presentado anteriormente en el Lunarce de Arcana, no requería concentración, pero eso fue mal recibido por la comunidad y ahora vuelve a recibir concentración. ¿Qué hacía antes, en el 2014? Una acción adicional, concentración hasta 1 minuto, hasta este punto no hay grandes diferencias, hace 5 dados de daño de fuerza, dados de 10 caras de fuerza, y adicionalmente si la criatura es reducida a 50 puntos de vida o menos, es desterrada. Bajo las mismas condiciones del hechizo Banishment. Quedó igual a como estaba anteriormente. Pero, notablemente, aparte del cambio que ya vimos en Scanning Time, ahora esta criatura debe hacer una tirada de salvación de carisma. Antes simplemente era desterrado, lo cual yo creo que era considerado muy poderoso, y ahora es lanzado, tiene la posibilidad de salvar carisma, lo cual solo recibe una, por cierto, una tirada de salvación de carisma, lo cual es simplemente lo hace y durante 1 minuto la criatura va a estar en otro plano de existencia. A mí me parece bien. No sé si me parece necesario que requiera concentración. Supongo que el feedback que se recibió era porque
le ponía un poco el pie encima al hechizo de Banishment. Y yo creo que el hechizo de Banishment ya es súper bueno, entonces tal vez acercarnos a ello si haya así un poco una tensión entre estas dos clases. Esos son todos los Smite. Los paladines además recibieron el hechizo exclusivo de Find the Steed, que ahora está mucho más clarificado. Y nosotros no elegimos un stat block, antes tú elegías el stat block, podías tener un lobo, un macho cabrío, un pony, un mastín de guerra, creo, un montón de cosas. Ahora da igual, es large siempre, tú eliges más o menos la apariencia que tiene, pero debe ser de un animal, y mucho más importante, la criatura es celestial, hada o fata, y fiend, demonio o diablo. Y según esto, tenemos el mismo stat block para todos, pero lo que pueden hacer con su acción adicional es distinto. Siempre es un rasgo que se recarga con descansos largos, así que no es especialmente abusable. Son una teletransportación, una condición que da miedo en el caso del demoníaco, o curar. Muy sencillo para un hechizo que ya era bueno, pero que antes era difícil de ocupar porque el stat block y me lo matan, pero cuántos puntos de vida tiene, pero lo combino con este otro. No, ahora está mucho más clarificado y francamente me parece la decisión correcta de cómo era antes. Este hechizo que era innecesariamente complejo por todo esto, y vemos que esta es la tendencia en general, de irnos por algo que era súper algo que es más streamline, un diseño que es más limpio, más claro. Nótese, eso sí, ya no tiene un coste de dinero. Y nótese también que antes era ritual. No, antes era 10 minutos, pero no era ritual. Te costaba 10 minutos. Ahora es instantáneo con un tiempo de lanzamiento de una acción. Eso significa que ahora yo lo puedo ocupar en combate. A mitad de combate lanzo mi acción, me subo a mi caballo, salgo corriendo. Antes no era así. Y esto era por razones de equilibrio principalmente, porque como la criatura dura mucho, es muy posible que yo llegue con Find the Steed, me maten mi caballo, vuelva a ocuparlo en un combate y pueda gastar todos mis hechizos de nivel 2 o de nivel 3 o de nivel 4 o 5 en un montón de Find the Steed, porque además ahora Find the Steed escala con el espacio de conjuro que nosotros hayamos utilizado. Entonces el hechizo está más poderoso y más claro de ocupar, así que yo creo que indudablemente lo veremos más en las mesas de juego. Un hechizo que en tercera edición, por ejemplo, no era un hechizo, era un rasgo de los paladines, y ahora vuelve a serlo, en mi opinión. Así que en cuanto a eso, simplemente victoria. Pero ya que estamos en esto y terminamos con los paladines, yo tal vez debería volver a los exploradores porque me quedé dos hechizos en el tintero, los dos Conjure. Tenemos Conjure Variage. Comparémoslos. Ambos es una acción, mismo rango, componentes exacto, lo mismo, pero ahora necesito que sea un arma marcial o de rango. No, que no tiene que ser marcial, pero tiene que costar al menos un cobre. Lo cual es nada, no sé para qué se molestaron en eso, pero ok, adelante. Pudieron haber puesto un arma y punto. Pero supongo que es por la arma improvisada. Y la duración también es de instantáneo. Antiguamente este hechizo lo que hacía es crear un cono de 60 pies, o sea, un enorme cono. Todas las criaturas tenían que hacer tiradas de salvación de destreza o recibir 3 dados de 8 caras de daño en una tirada fallida o la mitad en un éxito. En esta ocasión el rango es el mismo, la misma tirada, pero 5 dados de daño de 8 caras de fuerza. Antes era el mismo tipo de daño del arma o la munición. Entonces si yo lanzaba un hacha era daño cortante, si disparaba una flecha era perforante, ahora daño de fuerza, que es un mucho mejor tipo de daño. Entonces es un enorme buff. Tanto por el nivel de daño que hace, porque ahora también escala, antiguamente no lo hacía, y porque además es un mejor tipo de daño. ¿Es lo suficiente para compensar al explorador? No, no es suficiente, eso hay que tenerlo claro. Así que
Me gusta para dónde va, pero como compensación por lo que tiene el Ranger, no es suficiente. El otro hechizo es ya de nivel 5, que se llama Conjurar Volley. También tiene un casting time, tanto en el 2014 como ahora, de acción, un rango de 150 pies, componentes verbales, somáticos y materiales. Ahora el mismo cambio que tenía con el otro hechizo de Barrage y la misma duración. Antiguamente hacía un cilindro de 40 pies por 20 y hacía 8 dados de 8 caras, también del mismo tipo que la munición. Ahora vemos que se le ha dado el mismo tratamiento, eh, porque ahora es daño de fuerza, pero a este no le aumentaron nada más. Ni el tipo de daño, ni el rango del daño, ni más. No, el tipo de daño se lo cambiaron por fuerza, pero no le aumentaron el daño, lo cual es un problema. Si nosotros vemos cómo escala Conjure Barrage, ahora nos encontramos con que Conjurar Volley termina siendo un poco lo mismo, y eso es malo. Debería ser distinto. Yo creo que más que nada en el tipo, en el área a cubrir del ataque, más que en el tipo de daño para que ambos puedan ser ocupados por un espacio de conjuro de nivel 5. Tienen que ser en ese comparables. Eh, pero debería haber recibido un buff de algún tipo. Esa es mi humilde opinión, fuera del daño de fuerza que era francamente necesario, una necesidad. Y con eso nos vamos a otros tipos de hechizos que no tienen que ver con pícaros, perdón, con rangers ni con paladines, sino que son hechizos simplemente de enorme poder. Uno de la lista de lo divino, Power Word Heal, y otro de la lista de Arcana Power Word Kill. Estos son hechizos de noveno nivel, una de divina, otra de arcana. Power Word Heal antiguamente era de toque, y lo que hacía era curar encantado, asustado, paralizado o estuneado, aturdido. Y si la criatura estaba prono, tumbada, podía pararse con su reacción. Eso es lo que hacía. Y, por supuesto, curaba todos los puntos de vida. Ahora lo que hace es de rango. 60 pies de rango, ya no necesita componentes somáticos, solo verbales, lo cual es lógico. El hechizo se llama Power Word Heal. Yo digo curar y la gente se cura. ¿Por qué era antes necesario el componente somático? No tenía sentido, y no tenía sentido dentro de la tradición de Dungeons and Dragons. Ahora vemos que cree que cura otro tipo de condiciones, como Dazed, que antes no existía, y además de eso todos los puntos de vida, y lo mismo que antes tenía con tumbado, con prone. Me parece que el que sea de rango, y por sobre todo por cuestiones de sabor, quitarle el componente somático, es súper bueno. Es una mejora, es útil para un hechizo que ya era muy bueno, pero es lo suficiente para que además al jugar esto sea dramático. Tú escuchas la palabra desde el otro campo de batalla del clérigo que te dice, por Moradin, te curo, y te curas. Listo, ahora no es necesario correr. Me parece un mejor hechizo, y me parece que tiene más que ver con un hechizo de enorme nivel como es un hechizo de nivel 9. Por cierto, también Power Word Heal ahora es encantamiento, antes era evocación. Lo que sigue siendo encantamiento es Power Word Kill, que tal vez podría ser evocación, pero supongo que no. Esto no ha cambiado porque esto ya tenía un rango de 60 pies, siempre fue solo componentes verbales y sigue siendo así, pero antes, si la criatura tenía 100 puntos de vida o menos, moría. Si no los tenía, no pasaba nada. Era así de sencillo. Ahora lo que hace es lo mismo, pero si es que no tiene 100 o menos puntos de vida, donde antes no pasaba nada, ahora recibe 12 dados de 12 caras de daño psíquico, lo cual es excelente. Nada más aburrido que yo simplemente tener un hechizo de nivel 9, lanzarlo, y por no conocer el meta, porque además esto hay que decirlo,
motivaba a algunos jugadores a buscar cuántos puntos de vida tenía un enemigo. Y ese conocimiento de meta es peligroso. Y si bien nosotros a veces decimos que el meta es bueno, es cuando se gana en combate, no cuando un hechizo depende de antemano de ello. Y por lo tanto este cambio, para que siempre tenga un efecto, y nótese, 12 dados de 12 caras de daño psíquico es una esperanza de 78, un promedio de 78 puntos de daño de psíquico, que además muy buen daño. Entonces me parece una mejora necesaria para que el hechizo sea más ocupado, para que el juego no tenga este problema de meta, por decirlo de alguna manera. Un mejor hechizo para nuevamente un hechizo de nivel 9. Un brutal hechizo. Tan poderoso como puede llegar a ser un hechizo, lo era y ahora yo creo que sí refleja. Y por sobre todo, yo creo que para los narradores también está esta ventaja de decir que sean lo que los dados quieran. Y no solamente te mato, que a veces se sentía un poco como que estoy atacando casi al jugador. Yo creo que es indudablemente una mejor versión este hechizo. Tiene todo lo que tenía y además un poquito más. Así de sencillo. Y con eso, estimados, nosotros vamos terminando este capítulo especial de revisión de Esto es un arte arcana, de One D&D, por supuesto. Si quieren revisar o los otros hechizos, nosotros hicimos una revisión de las clases arcanas, con los nuevos hechizos de Eldritch Blast, la nueva versión de Eldritch Blast, los nuevos hechizos del mago, algunas versiones del Sorcerer. Los pueden revisar acá arriba, que está saliendo sobre mi cabeza. Y por supuesto, me encanta escuchar todo lo que ustedes tengan para decirnos, y dejen abajo en la caja de comentarios todo lo que ustedes tengan para comentarnos. Junto con eso, por supuesto, un dedito arriba siempre nos ayuda. Compartir este video, públicalo en Instagram, qué sé yo. Revisen nuestras redes sociales también, tenemos un Instagram, es muy útil. Y por supuesto, quedan invitados a ver este video sobre las armas en One D&D, el gran contraste, y este otro video, la maestría, y este otro video sobre los Rangers, para que vean qué les parecen los Rangers antes y por qué Hunter's Mark era tan necesario. Con eso, estimados, nos veremos en un próximo video de Piedra Bruja. Suscríbanse.